Ya estamos en contacto con el senador Carlos Cammi, que presentó proyecto para regularizar rifas que costean viajes estudiantiles. Carlos, buenas tardes, gracias por atendernos. Bienvenido hoy a la tarde. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la comunicación, es un gusto. Camille, buenas tardes, por acá también. Buenas tardes. A ver, contanos un poco el detalle de este proyecto de ley que viene a llenar un vacío legal o falta de control que hay sobre estos sorteos para viajes estudiantiles. Contanos el detalle de lo presentado, por favor. En realidad no tiene vocación de control. Uh-huh. Lo que el proyecto de ley, que tiene un artículo único, lo que establece es incorporar, agregar al marco vigente actual, que las rifas o las suertes o los juegos de azar, como se establece en la ley, puedan tener también como destino el financiamiento total o parcial de viajes educativos, recreativos, de integración de grupos de estudiantes menores de edad, cuando son egresados de un año liceal o por una cuestión recreativa, organizados por agencias de viajes que sean obviamente debidamente habilitadas. ¿Por qué esto? Bueno, según la ley actual, el decreto ley 14.841, que es una norma de 1978, hay un carácter restrictivo en cuanto a habilitar la realización de rifas y de sorteos, partiendo del concepto de que es una prohibición general y admite únicamente autorizaciones expresas que tengan un supuesto interés social claramente definido, ¿no? En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, puede, con la autorización de Economía, puede autorizarse cuando la rifa tiene como destino el financiar obras hospitalarias públicas, locales docentes oficiales o viajes de estudios oficialmente autorizados. Uh-huh. Y también excepcionalmente admite algún propósito de alguna institución o de alguna instancia privada con alto contenido social. Primero que esto obviamente no tiene una vocación social, la reglamentación actual. Claramente es un contralor, digamos, fiscal y tiene razón de política fiscal y de proteger el monopolio estatal. De hecho, se requiere un informe de la Dirección de Loterías y Quinielas que tiene que evaluar si tiene esa rifa que se quiere autorizar incidencia sobre la venta de la Lotería Nacional. Esa es la realidad hoy. Entonces hay una realidad social que hoy impera en el país, que es la organización de este tipo de viajes recreativos de estudiantes, integrados por estudiantes. Hay agencias que se dedican a organizar estas cosas y que hoy están fuera de este decreto, están fuera de la posibilidad de promoverse. De hecho, si llegan a superarse alguna cantidad determinada de ventas de rifas, tienen multas, y ocurre efectivamente porque no están incorporadas en la ley. Por tanto, el propósito concreto de este proyecto de ley es precisamente habilitar, autorizar rifas que tengan destino exclusivamente el financiamiento total o parcial de viajes educativos recreativos de estudiantes menores de edad que organicen las agencias de viaje que están debidamente habilitadas, creo que iba a decir. Seguramente. Camille, ¿no? A ver, Camille, estamos perdiéndote un poco, estamos perdiendo un poquito la comunicación, no sé si te moviste de lugar. Pero no, estoy en el mismo lugar. Está, bueno, tratemos de que no se nos pierda la comunicación, porque tenía dos preguntas. Primero, la inquietud por presentar este proyecto, si surge de algún reclamo o si es una intención de actualizar esa norma que vos decías, data del 78 y con los fines que se hace hoy, el perfil de los sorteos y además las rifas para viajes estudiantiles es distinto al que se hacía
por aquel entonces. Y otra puntualización, esto es para viajes de estudiantes liceales, estamos hablando de menores de 18 años, porque también entra en la lectura rápida si esto tiene que ver con la regulación, por ejemplo, de las rifas de estudiantes de facultad de arquitectura, ciencias económicas, por ejemplo. Ujú. Exacto. No, a ver, primero, dentro de las excepciones, con previa autorización siempre del Poder Ejecutivo, que establece la ley vigente, hay tres: las obras hospitalarias públicas, los locales docentes oficiales y los viajes de estudio oficialmente autorizados. Lo que ha proliferado son viajes que propiamente grupos estudiantiles, liceales, no de estudio, no vinculados específicamente a la formación curricular, sino de fin de año o de integración, utilizan este mecanismo como forma de poder viabilizarse ese estudio, ese viaje. Uh-huh. Y no está dentro de las tres posibilidades que tiene hoy el Poder Ejecutivo de autorizar. De hecho, incluso cuando se logra una autorización, no puede superar el equivalente a determinado monto que está establecido, que requiere una autorización fundada, dice la ley, para poder dársela. Y si lo supera, tiene multas y de... Entonces, es simple lo que propone este proyecto de ley. Ante la proliferación de este tipo de organizaciones juveniles que cada vez más utilizan este método para poder llevar a cabo el viaje, que lo hacen organizados por agencias de viaje, que contratan a estos efectos de que puedan promoverle de la mejor manera, con conocimiento, este viaje que buscan hacer. Bueno, el propósito es que esté incorporado como una razón autorizada para viabilizar y legitimar este tipo de acciones. Pero no tiene alcance de las rifas de arquitectura, ciencias económicas, por ejemplo, quedan por fuera de este concepto. Exactamente. Ahí es cuando yo me pregunto... Es más, la propuesta a nosotros se nos hizo saber, o la inquietud se nos planteó por algunas agencias de viaje, que nos establecían que en el marco de realizar o de organizar algún tipo de instancias de este tipo, superando determinado número de venta de boletos, tienen multas. Ajá. Y lo que se sostiene es que, bueno, claramente hoy es una forma que viabilizan en todo el país, Montevideo, en el interior del país, cada vez más viajes, incluso fuera del país, viajes importantes, deportes, relevantes, que de otra manera en muchas situaciones no se podría dar. Entonces es viabilizar, legalizar, que esté dentro del marco que la norma que regula todas las rifas hoy existe. Bueno, también plantea dentro de esas excepciones que abarca obras hospitalarias, centros de estudios, etcétera, estas situaciones que organizan los estudiantes para poder viajar. Carlos, a la hora de inscribir este viaje en este último caso del que estábamos haciendo referencia, ¿a quién le corresponde hacer el trámite? ¿A los estudiantes, a la agencia de viaje? ¿En manos de quién queda todo este proceso? No, eso está reglamentado en el decreto correspondiente para las otras excepciones y lo hace el responsable de la rifa, que en estos casos son agencias de viaje que se especializan para organizar este tipo de instancias. Lo que hacen los estudiantes es, a través de vender determinada cantidad de números, pueden posibilitar el costo de su viaje, de su pasaje, para poder concurrir a estos viajes. Uh-huh. Pero obviamente eso también es importante. Hay un responsable y está reglamentado cómo tiene que operarse ese responsable, que es la garantía del viaje. Por eso hablamos expresamente de empresas habilitadas y empresas de viajes que están dedicadas a estas actividades. Hemos tenido lamentablemente en el país ocasiones de viajes frustrados o de artimañas o engaños. Sí, es verdad. Acá lo que se trata es precisamente de garantizar también
a las familias que se cumpla ese propósito que persiguen los jóvenes cuando se organizan para este tipo de viajes. Y esto incluye, por ejemplo, te pongo un ejemplo que seguro que lo conocés, Carlos, porque se ha recolectado ahí en la puerta del Palacio también, en la rotonda. Viste que están de pronto clubes de taekwondo, de gurises jovencitos que quieren viajar al latinoamericano y no tienen el apoyo, y muchas veces están con sus uniformes del deporte que hacen, con las latas pidiendo esto para viajar. ¿Esto ya quedaría por fuera de todo esto o también entrarían en este proyecto de ley? No, específicamente es esta situación que incluso por digamos, la proliferación que ha tenido, por la cantidad de rifas que se realizan y la cantidad de números que se venden, muchas veces alcanza el equivalente que la autorización excepcional del Poder Ejecutivo puede dar, y cuando se supera hay multas. ¿Por qué? Porque no es una de las tres cosas concretas que la ley limita, en principio, a actos que se financien con rifas, que son, reitero, las obras hospitalarias públicas, los locales docentes oficiales y los viajes de estudios oficialmente autorizados. Yo soy partidario de que se pueda habilitar a todas aquellas cuestiones que tengan objetivos como estos, en el deporte, en muchas áreas. Lamentablemente a veces estamos demasiado arreglados por las normas. Por eso en este caso lo que queremos hacer es adecuar la norma actual, el objeto es adecuar la norma actual a una realidad o a una práctica que hoy está definiendo prácticamente la forma habitual de viaje estudiantil en el país. Se trata entonces eso, de que el régimen vigente contemple lo que es un hecho de la realidad. Puede tener más alcances, ¿cómo no? Sí, como ese ejemplo, o incluso, a mi juicio, yo soy partidario de ser flexible en cuanto a este tipo de cosas, siempre, por supuesto, también con las garantías que tienen que determinarse de la norma a efecto de que no haya fraudes o como hemos señalado recién, hemos conocido casos de gente estafada en este tipo de cosas, pero dentro de las normas que garanticen y que den a todos la certeza de lo que se está haciendo, me parece que hay que ser lo más amplio posible porque son objetos loables. Esto está hecho, la restricción de la norma obedece a una visión monopólica del Estado en lo que es el juego, no solamente este decreto ley que es del año 1978 excepcional para juegos, para rifas, para sorteos, para actividades de todo este tipo, ¿no? Y ahora, Camí, viene toda la parte de abordarlo, de tratarlo en comisión, invitando a los distintos actores involucrados para ver qué sugerencias o modificaciones se pueden hacer. Por supuesto. De hecho, nosotros planteamos alguna sugerencia que no tengo tan claro que tenga que estar. Eso será, como suele pasar, tratamiento de la comisión, donde se reciben las opiniones de las personas involucradas o de los sectores involucrados, de las personas que tienen conocimiento específico en la materia. Planteamos, por ejemplo, a sugerencia de algunas de las opiniones que recibimos, que nos decían, nosotros estamos en favor de poder poner un porcentaje de lo que organiza la agencia que tenga destino, por ejemplo, benéfico hacia, en este caso me decían ellos, hacia la propia ANEP, para que pueda tener también promoción de turismo educativo para los niños en el país. Eso puede estar o no en la ley, puede ponerse en la reglamentación o no puede ponerse. Lo central, lo principal, el objetivo del proyecto es que se pueda incorporar al marco actual que rige en el Uruguay el financiamiento total o parcial de los viajes educativos, recreativos de grupos de estudiantes menores de edad que organicen las agencias de viajes a través del mecanismo de la rifa. Camí, como senador del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, también quiero aprovechar que estamos en contacto contigo para poder hacerte una consulta sobre ese tema. Estábamos comentando con Cairo al comienzo del programa
bueno, esto que está pasando en el penal de Libertad con esta huelga de hambre que están llevando adelante 80 reclusos pidiendo por cambio en las medidas de seguridad del narcotraficante Fernández Albín. ¿Cómo se ve esto desde la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario? Teniendo en cuenta que no tenemos comisionado designado por el momento, ¿cómo se observan estas cosas que van pasando? Que tengo entendido por averiguaciones que estuve haciendo que no es la primera vez que hay una huelga de hambre de este tipo con estos reclamos, pero bueno, estando involucrado Fernández Albín, obviamente que preocupa, ¿no? No solo a las autoridades, sino a la gente en general. Sí, primero una precisión. Uh-huh. Yo en este periodo, en esta legislatura, no integro la Comisión de Seguimiento Carcelario. Bien. Fui 5 años presidente de la misma en la anterior legislatura. Uh-huh. En esta integro la de elección del comisionado parlamentario. Perfecto. Que lamentablemente todavía no hemos encontrado los acuerdos que permitan nombrar a esta figura que es muy necesaria, por supuesto, y que tiene un rol muy importante. La experiencia me dice que naturalmente, bueno, es una definición que nos preocupa, la que han tomado estas personas privadas de la libertad. No conozco los detalles ni los pormenores de cómo cuáles son las razones específicas a las que aluden, de qué condiciones, si se ha generado algún hecho particular que ha promovido o está referida a las condiciones, al marco general de condiciones de reclusión en nuestro país y en ese establecimiento carcelario. Son planteos específicos que hacen para el traslado, piden el traslado de Fernández Albín del penal de Punta de Rieles, donde está, con medidas especiales de seguridad. Bueno, exacto. Hay que analizar específicamente el pedido y la situación. ¿Por qué razones se ponen las condiciones de seguridad especial? Si son especiales, por definición, se han determinado a juicio de quienes tienen la responsabilidad de la custodia de las personas privadas de libertad por alguna razón. Acá tenemos que confiar, por lo menos mi posición es la de confiar plenamente en el manejo que la autoridad haga de esto. Cuando hablo de la autoridad, hablo del primer responsable, el Ministerio del Interior, que es quien tiene hasta ahora en el país la facultad y la obligación de la custodia de las personas que están privadas de la libertad, y también de las propias jerarquías del establecimiento carcelario concreto ¿no? Sí, que por algo ha tomado las determinaciones. Está en la órbita del INR. Del Instituto Nacional de Rehabilitación, las autoridades de ellos, y también del propio establecimiento concreto de Punta Rieles. Sí. En estas cosas creo que tenemos que estar, si hay un tema, por supuesto que deberían ser todos, pero si hay un tema que hoy requiere una política de Estado y una definición, yo diría, de sentido nacional y de espíritu nacional para asumirla, es la situación carcelaria, porque el Uruguay tiene más de 16.000 personas privadas de libertad. Somos uno de los índices más altos a nivel del mundo, por supuesto del continente, particularmente de personas privadas de la libertad por habitantes, y hemos sido en más de un gobierno y de distintos signos de gobierno denunciados por distintos organismos especializados internacionales en cuanto a las condiciones de reclusión, y esto requiere de cambios que también han surgido de consenso político, ¿no? Por ejemplo, si el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que estar en la órbita del Ministerio del Interior. Sí, claro, fue parte del proyecto, ¿no? que se va a presentar en estas horas. Camí, ¿y por qué no se llega a un acuerdo para la designación del comisionado parlamentario? ¿Qué es lo que falta? No hay fecha todavía para la votación de nombres, pero ¿qué es lo que pasa en la comisión que no surge fecha para la votación? Lo que pasó, se lo digo con total contundencia, lo dije en la propia comisión, y también lo he dicho en algún ámbito político de máxima importancia o representación o capacidad de decisión en el país. Es culpa del sistema político, que no acordamos. Se determina por parte de la ley una mayoría especial que requiere de más de un partido para poder lograr esa mayoría, y no se ha obtenido, no se ha podido concluir
con esa mayoría especial, con esa cantidad de votos, de cuál es el perfil o la persona de los que se presentaron y de los que la comisión evaluó, que es quien debería de ser comisionado parlamentario. Pero no estando ese acuerdo por ahora alcanzado, ¿qué es lo que se plantea? ¿No se va a poner una fecha? ¿No se proponen nuevos nombres? ¿Cómo se sigue adelante con esto mientras no hay nadie designado? Se terminó el plazo que establece la ley para que la comisión, a esos efectos, entreviste a todos los postulantes, que ya se hizo, y que le sugiera a la Asamblea General un nombre. Ese nombre tiene que ir sugerido, respaldado, proclamado por una mayoría especial que no se logra. Por tanto, no se puede nombrar a nadie. Lo que estamos haciendo es continuando, fundamentalmente quienes integramos esa comisión, hablando, intercambiando opiniones. Ayer, particularmente con algunos integrantes de la comisión, hablando, repasando currículums, analizando por qué sí uno y por qué sí otro, por qué no otro, pero bueno, también le voy a hacer con mucha claridad. A mí me preocupa un tema que tiene que ver con la capacidad del sistema político de lograr acuerdos. Fíjese que desde el año 2015 fue la última vez que logramos acuerdo político que requiere mayorías especiales según la Constitución para nombrar por esa vía ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo propio para nombrar ministros del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, el TCA. No se ha logrado acuerdo para nombrar un fiscal nacional titular. Ahora no hay un acuerdo para nombrar un comisionado parlamentario. Por algo el constituyente estableció para determinados casos, y la ley, que la mayoría absoluta no alcanza, que se precisa mayor acuerdo. Se requiere de diálogo político. Y el responsable es el sistema político, y somos los partidos políticos, que tenemos que hablar más y tratar de encontrar acuerdos y no estar tan quebrados como uno a veces siente que está el sistema político. Sí, con temas tan sensibles además, ¿no? Tú mencionabas, Fiscalía es uno de ellos, ¿no? Y en este caso comisionado parlamentario, con la situación de las cárceles y cómo está todo ahí adentro, ¿no? Más allá de este tema puntual de la huelga de hambre, de lo que está pasando en el penal de Libertad, la situación ya de por sí es súper compleja. Es así. Mire, en los 5 años pasados, yo reivindico particularmente como presidente de la comisión que se trabajó con un sentido de unidad. La vicepresidenta fue la actual ministra de Transporte, Lucía Echeverri. Recorrimos prácticamente las 26 cárceles, los 26 establecimientos carcelarios de todo el país, a veces en más de una oportunidad. Entramos a las celdas, hablamos con las personas recluidas, trabajamos con el comisionado parlamentario, el ex comisionado Petit, con por supuesto las autoridades del Ministerio del Interior. Respaldamos el plan de dignidad carcelaria que impulsó el ex ministro Larrañaga, que tuvo buena repercusión. Nosotros viajamos conjuntamente con la ex ministra Echeverri, con una fiscal nacional y con un juez penal del Uruguay, invitados por la Embajada de Estados Unidos a ver el sistema carcelario norteamericano. Analizamos mucho el sistema de Texas en Estados Unidos, que tuvo mucho resultado, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, que rige la pena de muerte, más duro en la represión y que hoy está cerrando establecimientos carcelarios a través de planes alternativos, buscando una solución. Pero me parece, mi opinión, lo digo con total franqueza y poniéndome en primer orden mi partido y yo, porque corresponde que así lo digamos, por cuestión de honestidad intelectual y de humildad republicana, es un tema nuestro de los políticos que tenemos que acordar. El país requiere que en ciertas cosas se acuerde, sin duda. Y que no sigamos tan confrontados y mezquinamente en culpas y en excusas de un lado y de otro. Así lo siento, y creo que estos temas son bien importantes, como usted dice, y que requieren de esa mirada nacional para resolverse. Bueno, ojalá se pueda encaminar un acuerdo por lo pronto en este tema puntual del comisionado parlamentario para el sistema carcelario. No tan recordada el rol de Juan Miguel Petit en esos asuntos, ¿no? Sin duda. Senador Carlos Camí, del Partido Nacional. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, ha sido un gusto para mí. Buenas tardes.